y a todos aquellos que han compartido esta invitación y que la han difundido y le han dado un poco más de voz. Mi nombre es Julián Gutiérrez. El día de hoy voy a ser el moderador de este evento que hemos dividido en dos partes y que es un diálogo de saberes que hemos titulado Derechos bioculturales y plantas medicinales en la comunidad muisca Los Hijos del Maíz de Sesquilé, Cundinamarca. Este diálogo es una iniciativa que se genera en el marco de un proyecto más grande que se llama Estudio Biocultural sobre conocimientos y prácticas tradicionales asociadas a plantas medicinales en las comunidades indígenas de la Sabana de Bogotá. El caso de la comunidad muisca de Sesquilé. Este es un proyecto que hemos venido desarrollando desde el año 2018 en una forma de investigación conjunta e intercultural entre la comunidad muisca, los hijos del maíz, que muchos de ellos están acá y me pone muy contento ver que se han conectado. Eh, el grupo de investigación en política y legislación, en biodiversidad, recursos genéticos y conocimiento tradicional, plebio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, y del grupo de investigación en memoria biocultural y botánica económica, GIMBE, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional también. Eh, Quisiera finalmente agradecer a Colciencias, hoy Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia y a la Maestría en Gobierno Indígena de la Gobierno Indígena de la Universidad de Winnipeg, en Canadá, quienes nos han apoyado de manera fundamental para el desarrollo de esta investigación. Entrando en materia directamente, el orden del día, digamos, voy a presentarles un poco el orden del día y comenzamos con las exposiciones. Primero nos acompañará Rafael Mamanché, que es el gobernador del Cabildo Indígena Muisca, quien hará un saludo a este espacio. Para eso tendrá 10 minutos. Eh, Siguiendo va la profesora e investigadora Lauren Ras de la Universidad Nacional de Colombia, quien también dará un muy breve saludo de 5 minutos desde el equipo investigador de la Universidad Nacional. A continuación irá Jason Márquez de la comunidad muisca de Sesquilé, quien dará una visión del territorio desde la comunidad muisca. Eh, para eso tendrá 15 minutos. Siguiente a él va Daniel Díaz, quien es investigador del grupo GIMBE, y nos dará una mirada sobre el tema de plantas medicinales desde, eh, digamos, desde la visión de los investigadores, las plantas medicinales en Sesquilé. Y finalmente irá Camilo Chautá, para eso tendrá 15 minutos. Y finalmente irá Camilo Chautá, también de la comunidad muisca, quien nos dará su reflexión sobre las plantas medicinales desde la cosmovisión muisca. Para eso también tendrá 15 minutos. Al final tendremos un espacio, una franja de más o menos unos 30 minutos en donde haremos una ronda de preguntas y algunas consideraciones finales. Para las preguntas, ustedes tienen un espacio en el chat de aquí de Meet en el cual las pueden dejar y yo las voy retomando y después hacemos ese ejercicio. Una última cosa y es que a todos los expositores o a todos los que están invitados hoy les recomiendo que sean muy juiciosos con el tiempo porque como somos tantos y son tantas intervenciones, el tiempo es muy moderado. Entonces, para que logremos cumplir el objetivo, pues seamos muy breves y no me toque como ser el policía malo aquí que se tira la diversión eh, con el tema del tiempo. Entonces, primero va Rafael Mamanché. Rafael, bienvenido, muchísimas gracias por estar en este espacio y adelante. Eh, Choclo Saga, Kika Muisca Chutafa, Bativa, Ernesto Mamanché. Muy buenas tardes para todos. Deseándoles que se encuentren muy bien y que cada día estemos mejor. Pues dando gracias primero al Todopoderoso, al Padre y la Madre, que nos da un día más de vida, un día más de poder respirar, de ver las cosas tan hermosas que hay y seguir adelante, incluso en estas épocas que son fuertes, que son como pruebas que nos han puesto para entender y
aprender a valorar lo que tenemos dentro de este territorio, dentro de la madre tierra, porque nos quejamos y nos quejamos, pero nunca tratamos de hacer nada para mejorar no en el sentido de sembrar muchos árboles, de muchas otras cosas, sino para mejorar en el sentido de ser mejores seres humanos, de cambiar esa visión materialista y consumista que que se tiene, que hoy en día nos damos cuenta que no, el que más tiene no es el que disfruta, el que más tiene no disfruta ni goza la vida, lo que pasa, la pasa es sufriendo. Los que tenemos poco y sabemos aprovecharla, la disfrutamos, la gozamos y nos divertimos con ella. También dando gracias pues a este proceso, a este proyecto que se lleva. Rafael, creo que no se te escucha. ¿De pronto tienes algún problema con el micrófono? Ahí me escuchan. Ay, perfecto. ¿Sí? Bueno, como les decía, gracias a este proyecto que llevamos 2 años hemos aprendido a valorar todo lo que hay dentro del territorio, todo lo que nos dejaron nuestros ancestros plasmados dentro de los sitios sagrados, dentro de las plantas, dentro de todo lo que nos rodea y ha sido importante en ese sentido para nosotros para ir recopilando mucho más conocimiento, mucho más sabiduría, pero no sabiduría desde el ego, sino el aprender a entender por qué estamos puestos en esta tierra, para qué estamos puestos acá y qué debemos hacer para mejorar. Pues trabajando de la mano con este proyecto, como les decía, hemos logrado sacar muchas cosas adelante, hemos logrado que los chicos, en caso de los jóvenes como Jason, Michelle, se integren mucho más para que siga ese proceso de aprendizaje como comunidad, desde lo tradicional, desde lo ancestral. Y siempre, siempre es tener en cuenta que el primer territorio es nuestro cuerpo, ¿no? Que si aprendemos a cuidar nuestro cuerpo y a entenderlo, aprendemos a respetar el de afuera, el de los otros seres humanos. Aprendemos a valorar que cada uno piensa y razona diferente, por lo cual hay que aprender de esto. Y la vida misma nos va enseñando, y si no démonos cuenta cómo nos tiene la misma vida, la misma naturaleza, cómo nos tiene aislados hoy en día. Y partiendo de eso, pues seguir adelante para seguir fortaleciendo nuestra cultura, nuestra medicina tradicional como tal y seguir para adelante porque esta cultura sigue, el Muisca siempre ha estado y estará por muchos de los tiempos que se quiera que estemos acá en esta tierra. Ixaquene. Muchas gracias, Rafael y Siken. Muchísimas gracias. Dos reflexiones que me parecen maravillosas. El tema del regreso a la espiritualidad en contra de la materialidad y la idea de que el primer territorio es nuestro cuerpo, ¿no? Creo que es muy importante. Bueno, ahora sigue la profesora Lauren Raz con el saludo desde los investigadores de la universidad. Profe, adelante. Buenas tardes a todos. Los saludo desde La Macarena, aquí en Bogotá, una tarde gris. Espero que podamos alegrar un poco la tarde para todos. Eh, pues alegra mucho poder participar en este evento hoy. Los saludo por parte del grupo de investigador de la Universidad Nacional, especialmente del grupo GIMBE, del cual yo soy líder, Grupo de Investigación en Memoria Biocultural y Botánica Económica. Somos el primer grupo de investigación en etnobotánica constituida dentro de la Universidad Nacional y nos agrada mucho poder participar en este proyecto. Nuestro grupo
fue constituido hace 2 años, mayormente de un grupo de egresados del Instituto de Ciencias y de otros departamentos y facultades de la universidad. De Es producto de unos 10 años de investigación, mayormente por parte de estudiantes de maestría, muchos de los cuales ya se integran al grupo. Y nosotros hemos trabajado de manera interdisciplinaria, incluyendo colegas de geografía, estudios amazónicos, medicina, y ahora nos da mucho gusto poder colaborar con el grupo Plebio de la Facultad de Derecho. El trabajo interdisciplinario es muy enriquecedor y pues gratificante para todos. Nosotros tenemos en este momento en el grupo 2 estudiantes de maestría activamente cursando sus programas de maestría. Daniel, que va a exponer hoy, es uno de los estudiantes y él es uno de los que ha participado más activamente en este proyecto. El proyecto representa para nuestro grupo realmente nuestro primer proyecto financiado, un logro importante para el grupo. Y es un proyecto construido estrechamente con la comunidad. El proyecto también pues tiene varias novedades desde una perspectiva académica que nos ha realmente también ha proporcionado una experiencia muy gratificante que muchas veces en la etnobotánica nosotros estamos documentando eh, la pérdida de conocimiento o tratando de rescatar conocimiento que está, digamos, en peligro. Y estamos con este proyecto volteando la arepa un poco porque podemos ser testigos de un proceso de construcción de conocimiento que es muy, muy gratificante, construcción de identidad. Entonces es novedoso dentro del gremio de etnobotánica también. Y el proyecto además es una de investigación participativa que no es tan común en nuestro gremio, aunque está volviendo cada vez más, donde los miembros de la comunidad no solo participan en la construcción del proyecto, pero son investigadores que recolectan datos para el proyecto. Entonces, esta también es una oportunidad importante desde la academia para mostrar una nueva manera de realizar investigación. Entonces, desde los aspectos interdisciplinarios hasta los aspectos participativos, todo ha sido una experiencia muy gratificante. Esperemos que sí, los resultados que vamos a presentar hoy y mañana ayudan a la comunidad muisca de Sesquilé a lograr sus metas en la consolidación de su territorio. Entonces, agradecemos este espacio y gracias por estar todos con nosotros hoy. Muchas gracias también, profe. Muy importante el tema del trabajo interdisciplinario y el tema de la construcción de identidad. Creo que ha sido fundamental el trabajo, por supuesto, de los grupos de investigación juntos y con la comunidad muisca. Muy, muy importante. Bueno, a continuación sigue Jason Márquez de la comunidad muisca, quien nos dará una visión sobre el territorio desde su cosmovisión. Entonces, Jason, bienvenido y adelante. Buenas tardes, muchas gracias, Julián. Buenas tardes a todos. Quisiera, antes que cualquier cosa, agradecer a todos por la acogida que hemos recibido. Es muy gratificante ver cómo el número sigue creciendo, cómo este trabajo empieza a dar sus frutos, cómo realmente el esfuerzo que se presenta dentro de las comunidades y territorios se empieza a dar a conocer, ¿no? Y pues digamos como también los jóvenes empezamos a tomar una partida importante dentro de nuestro territorio, que es sobre lo que hoy quisiera compartirles, dándoles la visión de la comunidad muisca y pues de este joven
líder de la comunidad, yo soy el líder de educación. Entonces, como bien sabemos, pues el territorio para nosotros los muiscas realmente va mucho más allá de una delimitación que nosotros conocemos como cercas creadas por el hombre. Estas delimitaciones pues sencillamente nos impiden ir un poco más allá y debemos aprender a reconocer que nuestro territorio es todo lo que se alcanza a ver, que los únicos límites que existen dentro de nuestra cosmovisión los ofrece nuestro Dios Chakra, que es quien limita los territorios. De resto, absolutamente nada más limitar el territorio. Entonces, empezar a entender que el territorio hasta donde nosotros alcanzamos a ir con nuestra imaginación. Entender también que el territorio es nuestra madre porque ella es o nuestro padre también porque este es el que nos da la vida y en él encontramos consejo también, nos da el alimento como nosotros podemos observar día a día. Recibimos absolutamente todo para poder vivir. También podemos ver que es nuestro hogar porque sabemos que lo habitamos, cada uno de nosotros habita el territorio. Desde el momento en que llegamos hasta el momento en el que partimos, ese es el espacio que tenemos nosotros como seres humanos para con el territorio. Entendemos también que es un colegio, que es una universidad, porque a través del territorio encontramos día a día el conocimiento necesario para crecer desde el espíritu, que es importante, y poder compartir con otros. Todo aquello que nosotros aprendemos en el territorio, lo compartimos con los demás para así poder aprender, para poder crecer espiritualmente. Entonces, con esto vamos a que nuestros médicos tradicionales, ellos caminaban dentro del territorio para así poderse conectar y entablar una conversación con el territorio y reconocer qué es todo el territorio, que el territorio es más que una montaña, más que un acero de agua, es vida que se conecta, así como nosotros tenemos un espíritu, la naturaleza también lo tiene, ese es nuestro territorio. Y eso era lo que ellos hacían, poderse conectar con ese territorio para así poder reconocer la información. Y la información no es solo aprenderse el nombre de una planta y saber para qué se usa, sino que realmente es ir un poco más allá para encontrar sanación, llevar sanación a los pueblos, a las personas. Entonces, la sanación también llega aprendiendo a reconocer los elementos. Recordemos también que no solo se sana con las plantas, sino que también se sana con el aire, se sana con el agua, con la tierra y se sana con el fuego. Asimismo, también se puede sanar con una palabra, también se puede sanar con un canto, con una danza. Entonces es importante empezar a mirar la alelopatía en la que crece la naturaleza y asimismo empezar a compartir, ¿no? Desde viéndolo como un colegio, como una universidad. Eh, También creo que es una extensa biblioteca y esta biblioteca pues viva que está tiene la facilidad de guardar las memorias, y hablamos de las memorias de nuestros antepasados, de nuestros mayores, que ellos caminaron ese territorio y asimismo, como nosotros recordamos todo aquello que hemos vivido, la naturaleza asimismo lo hace y nosotros podemos entrar a reconocer todo eso. Como les dije hace un momento, si dialogamos con la naturaleza, reconocemos esas memorias de nuestros antepasados y nos damos cuenta que la naturaleza o el territorio, él es el único que se ha dado cuenta cómo ha cambiado todo. Entonces, podría decirse a sí mismo que nosotros como seres humanos simplemente somos un parpadeo enfrente de todo lo que el territorio ha visto. También creo que no tengo otra forma como de llamar el territorio, sino como un hospital, como un centro de salud, porque ahí encontramos que para nosotros, eh, perdón, les decía que es un hospital,
porque el territorio alberga gran cantidad de plantas medicinales. Entonces, si nosotros vamos a mirar, a observar todo lo que hay, es vida, y toda esa vida pues se da a través de las plantas, a través del agua y a través de la, como les decía hace un momento, la alelopatía que existe. Y estas pues tienen el poder de sanar. Y como les dije hace un momento, no se sana solo con las plantas, sino también a través de los elementos. Y pues obviamente teniendo en cuenta la formación de la vida se puede encontrar la sanación. Entonces por eso yo trato de llevar el concepto a que el territorio es un centro de salud o un lugar de sanación. Y no solo se sana de esa manera, utilizando las plantas, con los elementos. Hay muchas personas, creo que en este recinto en el que estamos el día de hoy, podemos decir que muchos esperamos volver al territorio para poder sanar nuestro pensamiento, porque podemos descargar lo que tenemos dentro y dejarlo en ese lugar y transformarlo, que es lo que permite el territorio, transformar todo ese pensamiento. Entonces, seguramente empiezan de ver y concebir el territorio. Y ahora pues digo también que hablamos que el territorio para nosotros es muy importante, porque como les dije, ya sabemos todos, nos obsequia todo lo necesario para poder vivir. Y es por esto, esta pequeña o sencilla razón, que la comunidad muisca de Sesquilé, así como muchas otras personas, pregonan ese mensaje, propenden precisamente por el cuidado del territorio. Nosotros lo hacemos a través de la palabra y la enseñanza que nos dejó nuestro médico tradicional Sitanincie, que es muy importante nombrar en este pequeño recinto. Muchos de ustedes lo conocen, lo conocieron, no han escuchado hablar de él, y muchos de nosotros aprendimos a conocerlo a través de todo lo que compartía él. Y cómo a partir de eso se empieza a adoptar una responsabilidad que de alguna manera nos empuja, o no nos empuja, sino que nos invita, es mejor la palabra, nos invita a reconocer nuestro territorio, a caminar nuestro territorio, y lo caminamos con los niños, lo caminamos con los jóvenes, con los adultos y con los ancianos. Entonces ahí se empieza a entablar el conocimiento en conjunto, ¿no? Y entonces se ven todas estas generaciones creciendo y reconociendo el territorio del mismo modo. Y pues digamos que la tarea que empezamos nosotros a adquirir desde, no importa el tiempo, algunos 12 años, 13 años, 14, 20 años, toda la vida. Entonces empezamos a observar cómo el territorio también nos habla, cómo el territorio, a medida que van pasando los días, a medida que van pasando los meses, las semanas, los meses, empezamos a, a escuchar cómo el territorio nos llama. Hay muchos que les gusta caminar, hay muchos que les gusta sentarse y leer debajo de un árbol, y el territorio se presta precisamente para eso. Entonces, nuevamente hablando de nuestro médico tradicional, entendemos que él nos enseñó a cuidar nuestro territorio haciendo el pagamento. Entonces, ¿qué es el pagamento? El pagamento es una forma de dar gracias por todo lo que nosotros recibimos, y es muy importante hacerlo. Entonces, ese pagamento es como el alimento que se da al verdadero guardián del territorio, y o sea, no podemos pasar por alto de que el territorio tiene más vida. O sea, hay un guardián ahí dentro del territorio, y a ese guardián hay que alimentarlo. Entonces, así de esa manera nos empezó a encaminar y a llamar. Es cierto que yo soy muy joven para haber conocido a Carlos, pero las personas que lo conocieron, que crecieron con él y aprendieron de él directamente, nos han enseñado a nosotros los más jóvenes, que era lo que decía Anahuac en un momento, que es nuestro gobernador.
cómo los jóvenes empiezan a adoptar y adquirir estos espacios también, y todo eso parte a través del conocimiento de este médico tradicional. Entonces, también nosotros propendemos por proteger el territorio sembrando árboles, que todos sabemos que es una tarea muy importante. Árboles o diferentes plantas nativas del territorio que lo que hacen es que conservan la, pues digamos, el mismo ecosistema, ¿no? Entonces, así de esta manera se empieza a reconstruir. Hay otras personas que tienen un conocimiento más vasto y en ese conocimiento son capaces de sembrar agua. Y asimismo, cada cosa que se empieza a sembrar se paga, se agradece. Eh, entonces, sabemos, todos podemos entender en este momento que es una tarea difícil, que es muy difícil, porque esto directamente podemos decir que nos direcciona a ser líderes. Cuando nosotros somos líderes, entonces ya somos un objetivo y no podemos permitir que eso pase tampoco, porque se está dando el territorio, se están dañando a las personas también. Nosotros hemos tratado, todos, seguramente los que estamos acá, hemos tratado de conservar el territorio y tratar de retrasar un poco la amenaza inminente que es para nuestra destrucción, lo que estamos creando también como seres humanos, como nosotros empezamos a encaminar un proceso a la muerte, ¿no? Como ese proceso o ese desarrollo en el que estamos, en el que están las grandes ciudades, en el que nos involucramos nosotros como pequeños municipios, pueblos, empezamos a crear ese camino en torno a la destrucción, a nuestra muerte misma. Entonces, tratando siempre de ir luchando en contra de aquellos que quieren adueñarse del territorio, que el territorio es algo que no podemos adquirir, no es algo que yo pueda coger porque no es mío, así como dijimos en un momento, aquí llegamos en un momento, caminamos lo que tenemos que caminar y volvemos al territorio. Y esa vuelta ya es en torno al origen. Entonces, es importante entender todo esto, entender que el territorio nos brinda el alimento, nos brinda todo lo que necesitamos realmente. Y pues en este espacio, precisamente nosotros hablamos de la medicina tradicional, que son el sinnúmero de plantas importantes para la cosmovisión muisca y pues para las personas, porque no solo en los muiscas recae el conocimiento del uso de plantas medicinales, sino que también debemos entender que eso está dentro del campesinado, y ahí está la información, ahí están nuestros ancestros, ahí están las memorias que guarda el territorio. Entonces, les agradezco nuevamente a todos ustedes por este espacio que nos brindan, agradezco inmensamente esta acogida que tenemos, he visto que ya creció el número y me da mucha alegría ver que sigue creciendo, que las personas siguen acá. Y pues bienvenidos todos a este espacio y finalmente, cuando todo termine, ojalá poderlos recibir en nuestro territorio también. Entonces, bendiciones a todos y un feliz día. Muchísimas gracias, Julián. Creo que ya estoy de tiempo justo o me pasé. Estás perfecto, muchísimas gracias. Listo. Y gracias, sí, notaste que esto ha crecido y a mí también me pone muy contento. Eh, hay muchísimas reflexiones maravillosas, creo que me quedaría con tres o cuatro para rescatar muy brevemente. Uno, la idea del territorio como hospital, me parece espectacular en relación con las plantas medicinales, pero también con la idea de que el territorio sana el pensamiento. Lo otro es la idea de la palabra sanadora y lo tercero es el papel que tienen los jóvenes en mantener el conocimiento tradicional de cara al futuro, que creo que eso es un punto muy importante en la comunidad muisca, pero también en todas las comunidades actualmente. Bueno, ahora continuamos con mi compañero Daniel Díaz, quien es investigador del grupo GIMBE, y nos dará una mirada sobre el tema de las plantas medicinales más desde la academia. Daniel, bienvenido, adelante. Muchas gracias, Julián. ¿Me oyen? Sí. Se oye bien. Ok, bueno, voy a compartir aquí la pantalla, porque yo tengo una
presentacioncita que preparé. Después de ese contexto del territorio y de lo espiritual tan lindo y tan bello que nos acaba de hacer Jason, pues a mí digamos, me corresponde contextualizar un poco eso que se comentó en cifras. Entonces, pues como dijo Julián, yo les voy a dar un pequeño esbozo de lo que son las plantas medicinales en Sesquilé. Rápidamente una ubicación, un contexto geográfico de Sesquilé. Pues Sesquilé es un municipio de Cundinamarca que se encuentra en la provincia de Almeidas, a unos 45 kilómetros al noreste de Bogotá. Está a una altitud media de más o menos 2.600 metros, o sea, más o menos similar a Bogotá, y una temperatura media anual de 14 grados centígrados, o sea que es más o menos frío. Allí en la parte alta, en una zona que se llama Cerro Las Tres Viejas, alcanzan a ver páramos. Un poco de la metodología que nosotros abordamos básicamente fueron entrevistas semiestructuradas dirigidas especialmente a 3 grupos dentro de la comunidad: niños, adultos de la comunidad y sabedores o médicos tradicionales. Posteriormente, caminatas etnobotánicas con la comunidad, que esto era básicamente ir con los jóvenes o con los sabedores, con Camilo, con Jason y con algunos otros, a recorrer el territorio, como decía Jason, a andar el páramo, a andar el cabildo, a recorrer las huertas y que ellos nos contaran y nos mostraran cuáles son las plantas que ellos tienen allá. Como dijo la profe Loren y como dijo también Jason, pues en ningún momento, digamos, nosotros llegamos a enseñarles nada, porque los que saben realmente son ellos. Llegamos a compartir 2 saberes, por lo mismo estamos hablando de un diálogo de saberes, y esto pues enriqueció mucho el trabajo, ¿no? Después ya vino la metodología botánica, que ya es un poco más técnica, es básicamente digamos, en el territorio, encontrar las plantas, buscarles flores, buscarles frutos, recolectar algunas muestras, procesar estas muestras en un proceso que se llama prensado, que es meterla en hoja de periódico, después terminar de recopilar alguna información sobre los nombres comunes, los usos, descripciones de pronto de olores, colores, hábitos de las plantas. Estos se arman en unos paquetes, se meten en unas bolsas, se les echa alcohol para evitar que se deterioren, se llenen de hongos. Después este material se lleva a un herbario, al laboratorio de un herbario, en donde se mete en unos cartones, en unas latas. Después se arman aquí unos paquetes, estos paquetes se meten al horno. En el horno duran un par de días a 60 grados, después de eso salen las plantas ya en un solo plano, secas. Después de esto se hace la etiqueta con la información del ejemplar de la planta que se recolectó, que básicamente incluye el nombre científico, la descripción de la planta y los usos y de dónde se recolectó. Posteriormente se montan en unas cartulinas. Después de esto hace parte ya oficialmente de la colección del herbario, y en este caso particular estas colecciones van a quedar depositadas en el Herbario Nacional Colombiano, que es el herbario más grande de Colombia, que queda en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, en el Instituto de Ciencias Naturales. Los resultados, muy grosso modo, iniciar con una comparación, digamos, con unos trabajos previos que ya se habían hecho en el territorio. El primero que se hizo fue uno que hizo Mauricio Gutiérrez, Carlos Mamanché, que es el gran médico tradicional que ahorita hablaba Jason, que fue digamos, el pionero del despertar de esta comunidad. Y Romero, en 2004, ellos registraron alrededor de 100 especies correspondientes a 57 familias botánicas. Posteriormente, en 2015, Carlos Vázquez, con un proyecto que lideró la Sociedad Colombiana de Etnobiología, particularmente por Alejandra Naranjo, que por ahí la vi en la audiencia, ellos también registraron una cifra similar de 105 especies, también de 57 familias, y este trabajo que nosotros estamos culminando registró alrededor de 123 especies y 57 familias. Como pueden ver, digamos que una primera reflexión es que el conocimiento sobre las plantas medicinales en el territorio se ha mantenido, lo cual es muy valioso. Y de pronto también comentar este trabajo, que seguramente muchos de los que están aquí conocen, del profesor Germán Zuluaga, hecho en el 95, particularmente en Cota, donde él registró alrededor de 170 plantas medicinales. El propio Germán ha hecho una documentación muy interesante de las plantas medicinales en toda la región de la sabana de Bogotá y alrededores. Sobre el origen de estas plantas medicinales que tenemos en Sesquilé, quería compartirles particularmente los 2 primeros, que son las nativas y silvestres, que son casi la mitad. Esto es una cifra muy, muy interesante, porque demuestra que realmente la comunidad y el territorio, digamos que ofrece casi que la mitad de plantas que se utilizan para fines medicinales.
lo cual es muy interesante, ¿no? O sea, cerca de 60 especies, 59 especies se usan con este fin. Recordar también que las plantas nativas son las que son de nuestro territorio, son las originarias de aquí, y tenemos también una cifra de 26% de exóticas y cultivadas. Las exóticas son aquellas plantas que vienen de otras partes, de otras latitudes, generalmente de otros continentes, de África, de Europa, de Asia, pero que en últimas pues ya llegaron aquí por alguna u otra razón y aquí pues las podemos se aprovechan. Y otra cifra muy interesante que es las nativas y cultivadas, que son aquellas que son originarias, pero que la comunidad tiene ya, digamos, una aproximación de manejo mucho más fuerte, porque pues las cultivan y las tienen, piensen en sus jardines o en sus huertas, ¿no? Bueno, sobre las plantas de las huertas también hicimos un pequeño inventario de cuáles eran las plantas que la comunidad tiene en sus huertas, y aquí hicimos un ejercicio muy, muy interesante y muy bonito de aplicar lo que se conoce técnicamente como etnotaxonomía o taxonomía propia, que son básicamente estos sistemas tradicionales, digamos, de clasificación que existen en las comunidades y que muchas veces desde la ciencia, digamos, cuadriculada, pues se obvian o no se tienen en cuenta, pero pues que son también muy valiosos. Entonces ellos básicamente reconocen entre varias formas de clasificar las plantas medicinales en una categoría, digamos, de dos caracteres, que pueden ser cálidas o pueden ser frescas. Entonces aquí tenemos que el 32% de las plantas de las huertas, recuerden, que son 47, son cálidas y el 68% son frescas. Bueno, un par de generalidades muy rápidas de cómo son, en qué consisten los nombres científicos de las plantas, como para que toda la audiencia, digamos, estemos en el mismo contexto. Comentarles entonces que los nombres científicos son descritos y propuestos en una publicación, un artículo científico, y esto se rige bajo unas normas establecidas previamente. Todas las plantas lo tienen, y si alguna planta no lo tiene, en algún momento lo va a tener, y esto es lo que se conoce como una especie nueva para la ciencia. Son únicos en todo el mundo para una especie. Entonces, si tenemos una especie, por lo menos que es originaria de Europa y se trajo para acá, el mismo nombre científico que tiene en Europa es el mismo nombre científico que tiene acá. Y si es una especie de amplia distribución, pues también siempre va a conservar el mismo nombre. Y bueno, el hecho de saber un nombre científico, eso nos permite muchas cosas, como buscar información sobre la presencia o las propiedades de estas plantas en libros, en bases de datos, en internet, porque la forma de ir a buscarla es con ese nombre científico, digamos lo que es como el código, pues, para ir a buscarlo. Un poco entonces, poniendo en contexto de esto, los nombres científicos básicamente se componen de dos palabras latinizadas. Aquí voy a ponerles el caso del tabaco. El nombre científico del tabaco es Nicotiana tabacum. Nicotiana es el género podríamos decir, si lo comparamos con los nombres, digamos, civiles de nosotros, el género sería el apellido, y tabacum, que sería la especie, sería el nombre. Y como les comentaba, entonces, en botánica, digamos, se clasifican las plantas también en familias. Entre otras formas de clasificarlas, se usa la de familia, y el tabaco en particular pertenece a la familia Solanaceae. Sobre los nombres comunes, por otro lado, o también conocidos como fitónimos, comentar que pues, representan la forma en que las comunidades reconocen o reconocemos nuestros recursos. No todas las plantas lo tienen. Muchas veces uno pregunta por un nombre común de una planta y lo que comenta la comunidad es que pues, es una planta del monte o una planta silvestre que no tiene nombre. Los nombres comunes que existen o que sí, digamos, la gente les da, pues no hay una normatividad que los regule. Suelen cambiar por regiones, así sea la misma planta. Entonces aquí muchas veces viene entonces el tema del enredo, porque una persona considera que el nombre común que usa aquí en esta región es el mismo que le van a dar en otra parte, y pues resulta que no, y es la misma planta. Entonces aquí, haciendo un ejercicio muy rápido, consultando el diccionario de nombres comunes de plantas de Colombia que produjo el Instituto de Ciencias Naturales hace unos años, si introducimos, por ejemplo, el nombre científico de Tecoma stans, esta planta aquí en la zona cundiboyacense se conoce muy comúnmente como chicalá. En Antioquia, por ejemplo, le dicen chirlo-birlo, y en Santander también. Entonces, aquí ya quería como que tuviéramos todos presente de que hay plantas, las especies de plantas que pueden tener un nombre científico, pero que realmente tienen varios nombres comunes. Pero los nombres comunes, ¿cómo se originan? Tienen muchas formas de originarse. Por ejemplo, por el uso. Hay una planta que llaman destrancadera, porque el uso que le dan es metafóricamente hablando, un poco para destrancar los caminos, o sea, como para liberar un poco más las energías, por la forma de alguna estructura. Entonces hay una, por ejemplo, en Sesquilé que llaman mazorca de agua, porque la inflorescencia parece una mazorca de maíz, y pues se dan zonas anegadas de pantanos, por un sabor particular, amargoso, por ejemplo.
o por alguna razón desconocida, por lo menos el arboloco, hasta el momento yo no he sabido y no no he encontrado pues una fuente que diga por qué le dicen arboloco a esta especie, a esta planta. Sobre el origen de los nombres comunes, hicimos un ejercicio muy interesante de mirar, digamos, de dónde provenían. Entonces, basados principalmente en el catálogo que les acabé de mostrar de nombres comunes, producido por Bernal y colaboradores en 2017, y por el catálogo que produjo Muiscún, particularmente los aportes que hizo el lingüista Manuel Gómez Aguaquiña, tratamos, digamos, de mirar entonces ese origen, y encontramos una cifra del 68% de nombres que corresponden a un nombre, digamos, de un vocablo de origen de una lengua europea, la mayoría latinos o franceses, y esto corresponde a 84 plantas. Y aquí encontramos una cifra muy interesante, que son 18, que corresponden a muisquismos, 18 de los 123 especies que les comenté que encontramos allí. De esos muisquismos, yo quería particularmente destacar estos dos. El primero es el del que conocemos comúnmente como borrachero, que borrachero es, digamos, la traducción muisca de lo que sería el vocablo muisca, que se pronunciaría algo así como tajaca o tajaca, que está como lo ven ahí escrito. La versión castellanizada de ese término sería tijiquí, que es la tercera que pueden ver ahí. Esto corresponde básicamente a las especies del género Brugmansia, que son especies súper poderosas, son especies súper importantes, que para la comunidad de Sesquilé y para las comunidades indígenas en general en todo el mundo donde ocurren estas plantas, son plantas muy, muy valiosas, pues son guardianas del territorio. Y bueno, y aquí también yo quería invitar a la audiencia de que, digamos, producto de este tipo de trabajos, pues empecemos a incorporar en nuestro diario vivir y cotidianidad nombres, digamos, más propios o más nuestros, como el caso del tijiquí. Digamos, dejar de un lado un poco el decirles borracheros a los brugmansias, sino que más bien les dejamos tajaca o tijiquí. Y el otro que les quería compartir es el del tabaco, el abuelo tabaco, otra planta supremamente fundamental e importante en la cultura muisca, y en la cultura en Sesquilé. El nombre común es Nicotiana tabacum, y pues el nombre común genérico es tabaco, ¿no? Sobre las familias botánicas más representativas, y ya con esto voy cerrando, quería comentarles que la familia que más especies tiene dentro de las plantas medicinales que documentamos en Sesquilé es la familia Asteracea. Los que trabajamos en botánica pues sabrán que esto no es una novedad pues muy rara, porque la familia Asteracea es una familia supremamente diversa, es decir, que tiene muchas especies, es muy importante en la zona andina, en la zona altoandina, es de las familias más diversas en Colombia, alrededor de 1.300 especies de la flora colombiana son asteráceas, 250 géneros más o menos. Entonces, esto es de particular interés. Y otra familia, digamos, en orden de diversidad, es la familia Solanaceae. Como recordarán, estas familias también supremamente importantes, porque aquí encontramos el tabaco, aquí encontramos el tijiquí, aquí encontramos el tomate, el lulo y muchas otras plantas que usamos digamos, en las huertas normalmente. También comentar que está destacada la familia Rosácea, que es la familia de lo que allá se conoce como mortiño, la familia Fabaceae, que es la familia de los frijoles, las legumbres, la familia Lamiaceae, de las salvias, la familia Ericácea de los arándanos, la familia Myrtaceae de las guayabas, la Piperácea del cordoncillo, Plantaginácea del digitalis o la dedalera, que es una especie exótica que es muy común en esta zona cundiboyacense, la familia Poligonácea y las demás. Unas reflexiones finales que ya me pasé un minutico. Las colecciones botánicas y el conocimiento y las prácticas ancestrales de las comunidades son complementarias. Esto, digamos, es importante que lo tengamos presentes, porque a veces se cree que una es más importante que la otra y no, realmente son más fuertes cuando se complementan. La conservación in situ, es decir, en los lugares propiamente, en los páramos, en los cerros, en las quebradas, en las cañadas, y la conservación ex situ, la que se da en colecciones particulares como jardines botánicos y demás, también son complementarias. Las huertas caseras o comunitarias son espacios súper importantes para conservar y aprovechar las plantas medicinales. Por lo mismo, uno de los componentes de este proyecto fue particularmente promover que en la comunidad cada quien tuviera su huertica con sus planticas medicinales. Otro componente importante de estos proyectos es la forma en que se divulgan, es decir, las piezas divulgativas las iniciativas de educación que surgen. De esto nos hablará mañana con mayor detalle Michelle. Y por último, pues decir que un manejo adecuado del territorio y sus recursos asegura la preservación de la naturaleza y la transmisión del conocimiento de las comunidades a futuras generaciones. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Daniel. De verdad que muy interesante. Yo creo que lograr transmitir esta clase de conocimientos más científicos, más técnicos, de una manera sencilla es difícil y yo creo que lo has logrado, lo cual me parece muy valioso. Rescataría varias ideas. La idea de volver a los nombres tradicionales, creo que eso es algo, eso es una apuesta muy interesante y creo que vale la pena apostarle a ella, ¿no? El tema de, digamos, de las huertas medicinales y del uso medicinal propio y de la idea de la conservación, como la importancia que tiene la conservación para el conocimiento tradicional, ¿no? Bueno, finalmente tenemos a Camilo Chautá. Él es también integrante de la comunidad muisca, él es conocedor de plantas, eh, y pues en este momento nos va a hablar de eso, de sus reflexiones sobre las plantas medicinales desde la cosmovisión muisca. Camilo, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Te escucha bien. Bueno, pues primero saludar a todos los presentes, a los que nos han querido acompañar en esta transmisión en vivo, de lo que hemos logrado en este trabajo. Pues recordando un poco lo que decían mis antecesores exponentes, Daniel y Jason, pues hay una cosa importante y es que tenemos que partir de una esencialidad. Y esa esencialidad es que nosotros no producimos nada de lo que comemos, ni siquiera el aire que respiramos, todo viene de una fuente natural. El aire que lo purifican los árboles, las plantas, el agua que proviene de la montaña y baja del cielo en forma de lluvia, el sol que nos abriga, nos calienta. Todo eso viene de una fuente externa. Nosotros, desde el principio, como cualquier pueblo indígena, pues hemos tenido claro que la forma de mantener la vida es partiendo de la lógica del bienestar y del equilibrio. Y esa lógica del equilibrio simplemente es cuidar lo que nos da la vida. Si preservamos la montaña, el bosque, la laguna, el río, pues estamos preservando nuestra vida y asegurando unas siguientes generaciones. Ahora, desde la lógica del bienestar, eso tiene mucho que ver con lo que es la parte de la medicina. Primero porque el bienestar no es solamente yo estoy bien, como bien, vivo bien, visto bien, sino eso parte desde cómo me alimento. Una cosa es comer y otra es alimentarse. Y los abuelos en la antigüedad tenían eso muy claro. Entonces ellos sabían muy bien la importancia de lo que es el ayuno, cuando Jason hablaba de los pagamentos. Entonces el pagamento es una comunicación permanente con los espíritus, los lugares, es una conexión en retrospectiva, pero el ayuno en el pagamento lo que permite es facilitar la comunicación. Pues si ustedes han escuchado, conocen o han visto documentales y cosas que hablan sobre espíritus, normalmente la sal la usan para alejar espíritus, pero en ningún momento se diferencia entre bueno y malo. Entonces los abuelos sabían muy bien el cuidado de la sal. Y seguramente nosotros en nuestros alimentos, una de las cosas que más usamos es la sal. Entonces no es solamente la conciencia, sino es cómo nos alimentamos. La sal tiene mucho que ver, influye mucho en esa comunicación y en esa conexión. Las montañas que ven al fondo, en la parte alta, es la parte del resguardo Muisca de Sesquilé, el territorio que se ha venido luchando por proteger, rescatar, preservar. Y ahí está la parte vital de la medicina, pues ahí encontramos las plantas. Entonces Daniel hacía un resumen de la clasificación que se ha hecho. Pero hay otra parte importante dentro de este trabajo, que es algo que se viene haciendo con la comunidad y se ha hecho desde muchas generaciones, y es la importancia de las huertas. Entonces, ¿por qué las huertas? Porque el hecho de que el territorio haya sido modificado, el territorio ha sido de alguna manera repartido, loteado, de alguna manera nos ha traído a una zona diferente, así como decimos nosotros en las ceremonias. Ahí es un mundo y allá arriba en la montaña es otro mundo. Entonces ahora vivimos entre estos dos espacios, entre lo que sería la parte social mayoritaria y lo que es la parte tradicional y cultural. Entonces la huerta lo que nos permite es mantener ese enlace entre los dos. Por eso quiero mostrarles un poco lo que es la huerta que trabajamos nosotros acá desde la casa. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el maíz, que es la planta, como ya saben la mayoría, la planta más sagrada en la tradición, porque es el origen cósmico y divino de nuestro pueblo, de nuestra raza humana, según la mitología nuestra, y atrás de él se encuentra, por ejemplo, el hinojo.
Entonces, no solamente están este tipo de plantas sanadoras, sino también de alimento. Inclusive cuando el maíz saca su mazorca, los pelitos que cubren la mazorca, eso también se usa, por ejemplo, como un depurativo renal. Entonces sirve para limpiar los riñones. Entonces, es alimento, pero es medicina también. Hay otras, como por ejemplo esta, seguramente varios la conocen, la uchúa o guchúa. Entonces es muy común que la gente la tome. Por ejemplo esta, seguramente varios. Creo que Camilo se le fue la conexión. Sí, sí, porque seguimos transmitiéndose. A Camilo, al que se le fue la conexión. Ah, vaina, bueno, qué, qué cosa tan terrible que se le fue la conexión. Esperemos un momento a ver si regresa. Lo siguiente que vendría lo de Camilo sería hacer algunas preguntas que si en el camino de todo lo que hemos estado hablando en esta conversación les han ido surgiendo, sería muy importante que las vayan poniendo en el chat para irlas así recopilando todas y hablar de ellas em, al final de todo el evento. También he estado revisando, nuevamente agradezco a todos los que han estado conectados en Facebook Live porque ha sido constante la presencia. Entre ambos hemos sido cerca de 90, 95 personas, lo cual es un número muy importante y creo que es de agradecer todo ese interés que han tenido en el tema. Bueno, hagamos lo siguiente, entonces pasemos a algunas preguntas. Cuando vuelva Camilo, paramos, continuamos con él y seguimos con algunas preguntas para, para ir avanzando con el tema. Aquí tengo un par de preguntas que se derivan de una más grande que había visto también aquí en el chat de Meet, que va para todos, para el que la quiera contestar. Y es qué conocimiento o a cuál conocimiento sobre plantas medicinales se puede acceder para todo el mundo. Digamos que es de conocimiento para todos y cómo, pero esa iría complementada con si hay un conocimiento el cual la comunidad se reserve o que sea solamente uso de algunos integrantes de la comunidad, para el que quiera contestarla. Creo que ya volvió. Ah, bueno. Hola Camilo. Hola, ¿me escuchas? Sí, sí te escucha. Ah, tuve un problema. Estaba bajito de batería. Dale, continúa. Bueno, les estaba diciendo que hay diferentes plantas que se pueden mantener desde la parte del bosque, desde el territorio, que es lo que conocemos como plantas cultivadas. Y hay otra parte que son las huertas que se pueden generar familiarmente y comunitariamente. Entonces hablábamos hace un momento y les mostraba, por ejemplo, lo que es la uchúa. Y hay otras que son plantas rituales. Entonces hay una clasificación más allá de decir calientes, frías o frescas, hay otra clasificación más. Entonces las clasificaciones pues, son un poco más extensas, y hay un manejo más cultural. Y por ejemplo, entre las plantas que se llaman, que llamamos Camilo, ceremoniales. creo que no sé, eso creo que no se escucha. Dale, dale otra vez. Y se le volvió a ir la señal. Sí, creo que se le volvió a ir la señal. Bueno, eh, volvamos al tema de la pregunta y ahorita continuamos con Camilo apenas podamos. De pronto Jason, eh,
Entonces, de pronto, Jason, sería bueno si de pronto nos pudieras hablar un poco de esto, del conocimiento, si existe un conocimiento al cual puede acceder todo el mundo relacionado con el uso de plantas y si quizá hay algún conocimiento que la comunidad se reserve para sí. Yo creo que tengo problemas de conexión, pero ya le quité lo del video a ver. Dale, dale, continúa. ¿Sí me escuchan? Listo, entonces les estaba hablando un poco de lo que son las plantas que tienen otro tipo de clasificación y unas son las plantas mágicas, que nosotros llamamos plantas rituales o ceremoniales. Una de esas, por ejemplo, conocida por la mayoría, supongo, es la ruda. La ruda tiene usos medicinales, por ejemplo, para el estómago, para que las mujeres posicionen nuevamente su matriz, para que el útero coja fuerza. También tiene otros usos que no se pueden decir públicamente. Y en la parte espiritual pues, también se usa para equilibrar energías, espantar las energías, entre otras. Así que la clasificación de plantas es muy extensa y eso es lo importante en las comunidades indígenas, que esos conocimientos pues no se pierdan, no se queden en el pasado y no se le dé, digamos, más importancia a lo que llegó, a lo que ha venido llegando y se ha mezclado con la parte cultural desde hace 500 años. Porque a veces son más las plantas traídas exóticas que aprendemos a usar que realmente las nativas que estamos dejando de usar. Entonces eso también es un llamado para eso, para que todos desde nuestras casas, nuestros territorios, también preservemos lo que es la biodiversidad nativa, las plantas, para cuidar el agua, cuidar la montaña. Entonces eso es lo que enseñan los sabios, eso es lo que enseñan los ancestros. Entonces más allá de la cosmovisión, los secretos, los conjuros, los rezos y demás, es una parte muy sencilla y es simplemente cuidar lo que se nos fue heredado. Y eso que está ahí en la montaña, pues es tan valioso que no podemos ni siquiera darle un valor monetario porque no lo tiene. Pero sí tiene un valor cultural que es incalculable. Y pues algunos saben seguramente que de muchas plantas nativas también se extraen los componentes activos para medicamentos. Entonces hay un uso que siempre se ha estado dando a las plantas y esto viene pues de todo el planeta. En todas las culturas alguien empezó a usar las plantas. En Roma, en Grecia, en la China, en África, en todas partes. Alguien en algún momento se preguntó sobre las plantas y empezó a descubrirlas. Y esa memoria que se ha gestado milenariamente en cada territorio es lo que hace que también exista una identidad cultural. Las plantas sagradas como el tabaco, el tijiquimismo, son plantas que también son muy comunes, son muy usadas, pero desafortunadamente algunos las usan de forma negativa. Entonces el tabaco como un guardián, como un maestro del pensamiento. Mucha gente lo usa para hacer daño. Entonces mientras uno se fuman un tabaco para dar gracias a las estrellas, a Dios, otros lo usan para hacerle daño a otra persona. Y es la misma planta. Entonces, ¿por qué la planta funciona así? Sencillamente porque la planta es un espíritu. Ellos no diferencian ni entre bueno ni malo, ni entre la acción ni la reacción. Ellos simplemente son una energía que se manifiesta y se vehicula a través de nuestra propia energía. Entonces eso es el uso consciente que hay que darle a las plantas, porque ellas están ahí, cumpliendo su función y no es un servicio. Pero también es importante aprender a usarlas. Entonces no solo saber para qué sirve, sino cómo hay que usarlas. Eso también es valioso. Y lo más importante es que estos trabajos, estos resultados interdisciplinarios que se han venido gestando y ese proyecto que se ha venido desarrollando pues sea una puesta en marcha para que otros territorios, en otros pueblos, también se hagan procesos similares, pues todo esto son insumos para seguir protegiendo y fortaleciendo las tradiciones culturales. Esto es una forma de resistencia también. Entonces no basta con ir a marchar, por ejemplo, y pelear contra diferentes entidades si ni siquiera cuidamos el territorio que nos corresponde. Entonces parte de eso es de nuestra casa, el cuidado del cuerpo, el cuidado de la mente, el cuidado del pensamiento, de la energía, pero sobre todo el cuidado de lo vital. Y eso vital es el alimento, la familia, la montaña, el agua. Entonces, eso quería hacer como
a forma de reflexión, complementando ya lo que habían dicho mis antecesores ponentes. Bueno, muchas gracias a todos. Ahí quedamos pendientes de las preguntas. Gracias, Camilo. Gracias. Me alegra que se haya arreglado también el tema de tu internet y que hayas podido terminar esa intervención. Chévere que también en el camino han ido saliendo unas preguntas bien interesantes. Entonces pasemos como a esa ronda de preguntas amplia. Em, Voy a mandarlas para todos si alguno quiere contestar y bueno, y vamos mirando cómo se da la cosa. Hay una muy interesante que planteaban aquí acerca de que es, digamos que es diferente eh, el trabajo que se realiza en las comunidades rurales que en las comunidades que están en lo urbano. Entonces, que si habría eh, algo que les pudiera sugerir desde el conocimiento de la comunidad para fortalecer estas prácticas y estos procesos de las comunidades urbanas en términos de protección y cuidado de la medicina ancestral y del territorio. Pronto Jason o Camilo, alguno de Camilo de pronto que acabo de hablar del tema. ¿Me puede repetir la pregunta? Es que estaba leyendo otras preguntas que pusieron acá en el chat. Claro que sí. Algunos consejos quizá que se pueda dar desde la comunidad para los procesos urbanos de comunidades urbanas sobre protección o conservación de las plantas medicinales y sobre el tema de protección del territorio, es decir, para el escenario urbano. Ah, ok. Hoy en día hay una, no sé si es atrevido llamarlo tendencia, pero sí es como un llamado de la misma tierra del territorio que nace dentro de cada persona. Y hay una importancia de las acciones que se hacen desde las partes urbanas, porque hay muchos colectivos, sociedades, organizaciones y agremiaciones y demás, como también familias que se identifican bajo un conocimiento intercultural. Y esa interculturalidad parte de la unificación de los conocimientos tradicionales, muchas veces heredados de forma familiar, del abuelo, de la abuela, del tatarabuelo, del bisabuelo, o que fueron, digamos, los papás crecieron en el campo, pero por razones de la vida terminaron en la ciudad y sus hijos pues nacieron y crecieron en la ciudad. Pero de alguna manera están vinculados biológica, espiritualmente y demás a un territorio. Y ese territorio también se puede llevar. Nosotros decimos eso, el territorio no solamente se queda ahí en la montaña, no se queda solamente en lo rural, sino que se puede llevar al urbano. ¿Y cómo se hace? Desde el pensamiento, desde una acción sencilla, desde el hecho de hacer, por ejemplo, lo que llaman los cultivos orgánicos, desde las terrazas, desde el pequeño espacio que pueda tener una persona, desde los techos verdes, las paredes verdes, los muros verdes. Todas esas son iniciativas importantes. Desde el hecho de poder compartir en las casas cuando la persona se toma una aromática que le dolió la cabeza, que le dio nervios, que le dio miedo. Ahorita la gente está tomando muchas recetas a partir de plantas para combatir lo que puede ser los efectos de la crisis sanitaria. Entonces hay muchos que están usando una mezcla de plantas nativas con plantas traídas. Entonces que se toman que el limón, que usan que el eucalipto, que usan que el romero, otros que usan que el laurel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la parte, yo no me atrevería a dar un consejo, no creo que esté en condiciones de dar un consejo, pero sí podría decir que la forma más sencilla de aplicar procesos en la parte urbana es desde la colectividad, pero en esa colectividad sí, bajo un objetivo claro, y ese objetivo claro pues parte del acuerdo que se logra hacer entre las partes. Si es para educación con niños, si es para educación con campesinos, si es educación familiar, si es, no sé, una reincorporación de tradiciones culturales hacia de lo rural al urbano o viceversa, pero parte simplemente de los acuerdos que se hagan entre las partes que hacen parte de los procesos. Yo creo que esa es la parte más importante, definir los cómo, los cuándo, el por qué, el para qué y cuál es el camino a transitar.
Creería yo que sería más desde ahí. Gracias, gracias, Camilo. De pronto, no sé si Jason sigue acá conectado. Hay una pregunta que me parece muy interesante relacionada con el tema de educación y el conocimiento tradicional, y es acerca de si se ha pensado la inclusión de este tema del saber tradicional sobre plantas medicinales en la educación formal, digamos, en los planes de educación indígena. Bueno, sí, todavía sigo. Listo, nosotros hemos pensado específicamente desde la apuesta que tenemos como comunidad indígena y seguramente como las diferentes comunidades que hay dentro de Cundinamarca, se ha pensado en poder trabajar a través de la educación propia este tema de plantas medicinales. ¿Por qué? Porque hace parte, eh, digamos, de lo que es nuestra tradición, ¿no? Reconocer nuestro territorio que parte de ahí y cómo nosotros empezamos a reconocerlo a través de las plantas, cómo reconocemos y construimos ese conocimiento dentro de nuestro pensamiento a través del contacto que podamos tener con las plantas. Entonces, directamente empezamos a pensar en, digamos, en una pequeña medida, en implementarlo en la educación propia dentro de las comunidades indígenas. Algo más grande, como creo recibo la pregunta, es eh, tal vez es una apuesta aún mayor, ¿no? De poder pensar ir a otros entornos educativos con el uso de plantas, pero también sabemos que hay muchos espacios no con plantas medicinales, pero sí con una clase de soberanía alimentaria dentro de los colegios. Muchos colegios los que están implementando las huertas. Entonces, por ahí se puede empezar a trabajar, pero digamos que, como decía en ese momento, este espacio de plantas medicinales debe tener un campo inmenso, ¿no? Entonces, para poderlo ingresar a la educación, eh, digamos, conjunta, no sé cómo más llamarlo, conjunta, es complicado, pero desde la educación propia se puede empezar a pregonar ese trabajo. Gracias, Camilo. Gracias, Jason. Mm, Es que hay muchísimas preguntas. Estoy tratando como de poner varias juntas en una sola pregunta grande. Qué pena. Si algunos sienten que quizá las estoy generalizando. Em, de nuevo, para la comunidad, y después paso con una para Daniel, y es reconociendo, digamos, que lo que hablábamos del campesinado cundiboyacense, y de que las prácticas tradicionales sobre plantas están también, digamos, en estas prácticas tradicionales campesinas. ¿Cómo ha sido la relación que ha tenido el Cabildo en términos de diálogo o de incorporación de estos saberes al proceso de revitalización del saber tradicional? Es decir, ¿ha existido ese diálogo? ¿Cómo se ha dado? Eh, sí, digamos, más o menos eso. Bueno, si quieren yo intervengo ahí en la respuesta. Hay una cosa importante que ha venido sucediendo no solo en la comunidad muiscas y esquilés, sino en todos los procesos muiscas reconocidos y no reconocidos, y es justamente ese diálogo que parte de la ancestralidad, recordando que el campesino, como está expuesto en la pregunta, el campesino cundiboyacense pues es heredero, pero hay una culturalidad que hace parte de esa mezcla, digámoslo, de América y de Europa, como el mestizaje. Entonces el mestizaje no es solamente biológico genético, sino es un mestizaje cultural. El hecho de que estemos en este momento comunicándonos en una lengua que no es nativa, que es la lengua española, es uno de los principales, no sé, productos de esta el hecho de que la religión mayoritaria, la religión prevaleciente también ha llegado a Europa, es otro indicio fuerte. Camilo, no se te entiende mucho. De ¿Ahora sí? pronto, de pronto si le quitas los audífonos y hablas con el micrófono creo que se debe escuchar mejor. ¿Y ahora sí? ¿Escucha mejor? Perfecto.
Sí, creo que te voy a cambiar de audífonos. Listo, Sí, sí, sí. entonces, el diálogo con la parte campesina es necesario porque muchos de los conocimientos que se tienen en las comunidades indígenas, en el caso del pueblo muisca, son conocimientos que han sido resguardados bajo el mismo campesino, teniendo en cuenta que el campesino pues es heredero. Y si miramos nuestras familias extensas en varios de los cabildos, la mayor parte de las familias de algunos de nosotros no se autorreconocen como descendientes, pero mantienen prácticas. El hecho, por ejemplo, de que se cortan el pelo, que en luna llena no se hace, sino que es en luna menguante o en luna creciente. El hecho de que si el niño, por ejemplo, nace y no tiene una protección espiritual, que se lo pueden ojear, entonces saben qué tienen que hacer para que eso no suceda. Entonces, esos conocimientos son de las dos partes. Entonces, el campesino es un descendiente no reconocido, pero ese no reconocido debe partir de la identidad propia, del hecho de que yo me identifique. Entonces, el autorreconocimiento. Entonces, nosotros como comunidad muiscas esquilés siempre hemos tenido eso claro. Nosotros, con la identidad propia que tenemos como muiscas, no podemos desconocer la parte campesina que también está en nosotros, que vive con nosotros, que vivimos dentro de todo este pueblo, en la parte urbana, en la parte rural, y que muchísimos de nuestros amigos, hermanos, primos, familiares, se reconocen es como campesinos, no como indígenas. Y eso pues es importante porque eso no es una barrera, al contrario, es una oportunidad que nos permite de vincular visiones con el objetivo simplemente de aprender, entender, reconocer, lo más importante, compartir. Gracias, Camilo. Vamos bien de tiempo. Hay una para Daniel que me parece interesante en términos de la replicabilidad del proceso de investigación, digamos, de todo el proceso que hemos llevado a cabo conjuntamente. Entonces, más concretamente es qué tan replicable es esto en otros contextos, en otras comunidades, en términos de buscar articulación, ¿no? Pero lo primero como fundamental. Bueno, replicable totalmente, claro. Digamos que la metodología que yo les expuse es lo que se puede hacer en una comunidad indígena, en una comunidad urbana, en una comunidad de cualquier tipo, y se puede hacer. El tema es, digamos, el contexto en el que se puede desarrollar, y por eso cuando iniciamos el diálogo, la profesora Loren comentaba de que este proyecto se construyó en conjunto, comunidad y academia, porque muchas veces lo que se ve es que la academia es muy autoritaria y muy impositiva y casi siempre formula su proyecto en la oficina, en la universidad y llega a X o Y comunidad y creen que eso es una receta única y llegan allá a imponer sus metodologías, a imponer su forma de hacerlo y resulta que no es así. Es mucho más constructivo y se generan mucho mejor información y productos cuando las metodologías se definen en conjunto. Y entonces ahí voy un poco a una pregunta que hicieron ahorita, y es creo que era en torno a cómo acceder, digamos, a esta información, y ahí pues hay que ver varias cosas. Una de esas es que hay que tener presente de que nuestras culturas indígenas, por lo menos aquí en Colombia, la gran mayoría, son culturas de tradición oral, es decir, que su información y su conocimiento y su sabiduría la transmiten oralmente, digamos, de voz a voz, el padre al hijo y el hijo a sus hijos y así progresivamente. Entonces eso puede que de cierta manera dificulte un poco el hecho de que no se documenta, no se escribe en libros, en papel, digamos, estos usos, pero igual, por lo mismo es súper importante procesos como los que están haciendo en Sesquilé de meter a los niños. Entonces, por lo menos Jason, que fue el que me antecedió, él en gran medida ha liderado este proceso de hacer un club de niños de la comunidad, de inquietarlos, de encarretarlos con el tema de las plantas, de que aprendan de las plantas, porque él, digamos, de cierta manera es el depositario de ese conocimiento y es el que le va a transmitir y el que le está transmitiendo el conocimiento a esos niños y esos niños en su momento se lo compartirán también a sus hijos. Entonces eso es complicado. El hecho también de compartir la información, una de las muchas cosas que yo aprendí en la comunidad, y esta particularmente se la aprendí a Camilo,
Y él me decía, nosotros no damos recetas a todo el que llega aquí, no vamos diciéndole, vea, coja esta planta y úsela para tal y tal cosa. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas veces la gente es imprudente o la gente no entiende realmente cómo debe ser el proceso. Entonces, si tienen tal afección y le recetan, se les recomienda, digamos, usar tal hoja, creen que eh, sanarse más rápidamente, entonces no se toman las 3 hojas que le dijeron, sino que se toma 10, y pues eso puede generar también problemas de salud. Entonces esto viene un poco al tema de no automedicarse necesariamente, sino de tener un acompañamiento un poco del médico tradicional, que en este caso para la comunidad uno de ellos es Camilo. Entonces por lo mismo no se puede, digamos, divulgar tan fácilmente toda la información. Por eso también una de las cosas que se acordó con la comunidad desde un principio es, bueno, nosotros, digamos, documentamos y escribimos y analizamos hasta donde ustedes permitan y nos permitan, digamos, llegar y saber. Ustedes, digamos, desde su cosmovisión y desde su construcción de comunidad, pues saben y ya tienen claras y definidas las cosas, qué se puede comunicar, qué no se puede comunicar. Entonces, bueno, quería como compartir un poco de eso. También muy en línea a que lo que decía Camilo es muy cierto, un acto revolucionario es seguir, digamos, manteniendo estas tradiciones y manteniendo esta cultura y no dejarse permear por lo que nos vende la globalización, nos vende los medios y nos vende Occidente. Y entonces, con la pregunta que hacían en torno a lo urbano, claro que sí, nosotros todos, la gran mayoría somos agrodescendientes, y esos agrodescendientes seguramente todos, la gran mayoría son de raíces de sangre indígena, de sangre muisca en este caso, de sangre guana en el caso mío que soy de Santander. Entonces, ser revolucionario es eso, es aproximarse a estos conocimientos y es, digamos, interesarse, por lo menos la gente que está aquí, nosotros valoramos y agradecemos mucho eso, me uno al sentimiento de Jason, porque seguramente todos los que estamos aquí nos interesa y les interesa saber qué se hace en Sesquilé, qué se está haciendo en Sesquilé y qué fue lo que hicimos en este caso particular en este proyecto y lo que les estamos comentando. Entonces, ese es como me llamaba, que sigamos siendo revolucionarios en ese sentido y nos sigamos interesando por nuestro conocimiento, por nuestra sabiduría, que muchas veces se subvalora y está por allá en el campesino más remoto, por allá en la vereda más lejana, pero que es una mina de oro, digámoslo así, si se quiere ver en términos de conocimiento y en el buen sentido de la palabra, y pues incentivar también a que la gente se meta, digamos, en este cuento. Por ahí también vi un par de preguntas que decía cómo hacer estos proyectos en otras partes. Pues digamos, un poco complejo en el tema logístico, digamos, en el tema económico, pero se puede. Entonces, por lo mismo les digo que traten de tender puentes, de tender alianzas. Seguramente habrá inquietudes de varias regiones, entonces es buscar en esas regiones qué universidad o qué entidad o qué institución está haciendo trabajos y plantear, como dije y como dijimos desde un principio, proyectos en conjunto desde un principio con las comunidades. No llegar a imponerles un proyecto y es que toca estudiar las plantas medicinales de tal parte y llega ya, no. Primero pregúntenle si quieren saber de sus plantas medicinales. Esa es, digamos, la pregunta neural. Y ya después, no nos interesa, no, bueno, listo. Y ya después de eso, si hay una inquietud, pues ahí sí entonces entrar a construir una idea, un proyecto, en fin. Maravilloso, yo me uno al llamado que hiciste, al mismo de pensarnos esta vaina de una manera diferente, metodológicamente, y creo que esa ha sido la gran apuesta que hemos tenido yo aquí un poco hablando de más. Hay varias preguntas muy interesantes, pero que me llevan a dar la cuña, a hacer la cuña para mañana. Que mañana tenemos un segundo día en el que también se hablará del proyecto, pero que tendrá más un enfoque de la metodología sociojurídica y del análisis de la metodología propiamente. Entonces, a propósito de las preguntas que hacía Mariluz sobre el tema del derecho como construcción occidental y colonial, etcétera, la que hacía David Felipe en términos de difusión del conocimiento tradicional, todas estas preguntas que son más jurídicas o sociales, pero también, por ejemplo, las que tenían que ver con el papel de otros actores diferentes como la sociedad civil, la academia, los que, digamos, venimos desde el lado occidental, por ponerlo de alguna manera, a tratar de contribuir en este proceso con las comunidades. Creo que el escenario más propicio también es mañana, porque mañana estaremos hablando de esos puntos específicamente.
Y esa es la invitación, ¿no? A que se conecten también mañana, que mañana también va a estar bien bueno. Cerraría como con una última pregunta. Todo estuvo maravilloso. El profesor Oscar Lizarazo aquí en el chat también dejó una dirección de correo electrónico para que ustedes manden todas las preguntas que se les ocurran, que les hayan surgido de este diálogo y en el mismo sentido se irán respondiendo. Sí, mañana a la misma hora se volverá a pasar el link más o menos por los mismos canales que por el que lo recibieron. Volverá el otro link y también estará la retransmisión por Facebook Live para los que todavía nos siguen. Eh, una que era muy pequeñita y es que si o sea, si se reconocen enfermedades propias, muiscas, que sean tratadas a partir del conocimiento con plantas medicinales. Esa sería como la última pregunta ya para ir cerrando. Camilo Jason. Bueno, hay varias enfermedades que tienen nombres comunes y son enfermedades que no son solamente corporales. Entonces, cuando se habla de unas enfermedades de tipo cultural, es decir, con identificación dentro de la tradición particular, algunas de ellas son enfermedades espirituales. Entonces, por ejemplo, hay uno que comúnmente se dice que le entró un frío. Entonces, por ejemplo, que estuvo sentado en la piedra de no sé dónde, o que salió acalorado a, no sé, a coger una uchúa. Entonces otros dicen, no, lo pateó el sereno, que lo cogió el sereno. Y hay otras que son las propiamente espirituales, que no son esas, muchos las confunden, esas son energéticas. Entonces las espirituales son, por ejemplo, va a un lugar sagrado X, digamos va, no sé, a la laguna, a hacer un pagamento. Y resulta que no se cuidó, no hizo el ayuno, no preparó las cosas con tiempo y lo hizo todo como a la carrera. Entonces a veces sucede que uno queda como con un dolor corporal, un cansancio corporal. Y eso es porque el espíritu quedó con hambre. Entonces lo que le piden a uno para poder salir de eso, báñese con la planta que se bañe, no le va a servir. Entonces ahí ¿qué hacen? Pues el espíritu mismo le enseña a través del sueño, que lo que tiene que hacer es hacer las cosas de forma ordenada y organizada y volver a llevar el alimento y hacerlo de forma tranquila. Cuando uno ya hace eso, el mismo espíritu se encarga de quitarle eso. Entonces no todas se trabajan con plantas. Entonces podríamos hablar de muchas enfermedades de ese estilo, pero en realidad la palabra enfermedad puede ser muy amplia para poder hablar de ellas en específico una por una. Y pues eso ya es un tema mucho más complejo que no sería viable tratarlo por este tipo de medios. Bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado al final en tiempo. Creo que hemos hablado de temas muy interesantes. Incluso muchos me pidieron la palabra a través del chat. Me gustaría poder darle la palabra, pero el espacio es tan limitado que sería imposible, pero agradezco mucho la participación de todos aquí. En Facebook Live también había un chat en el cual había mucha participación. Muchas gracias. Y bueno, fuimos más o menos unas 95 personas, que es un gran alcance. Los vemos todos el día de mañana a la misma hora. Por ahí se estará rotando el segundo link. No es este mismo link del día de hoy, es otro diferente. Y tendrá más o menos la misma metodología, pero hablaremos sobre derechos bioculturales e investigación biocultural. Un abrazo para todos. Gracias Margarita, Hugo. Gracias. Manuel, gracias. Gracias a todos, feliz tarde y hasta mañana. Gracias.